Muchos ellos. Hoy con nosotros, aquí en el estudio de República H, el profesor Alfonso Cepeda, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a quien me da mucho gusto saludar. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación. Al contrario, ¿cómo ven ustedes el regreso a clases? Pues tuvimos una reunión este sábado 7 de agosto nacional. En primer término, todos los órganos de gobierno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y después se sumaron los secretarios generales de todo el país. Y después de revisar a fondo el tema del regreso presencial, todos estuvimos de acuerdo en apoyar la propuesta con algunas condicionantes, por ejemplo, el hecho de tener la certeza de que hay condiciones en los planteles educativos, en los espacios escolares, para poder tener un regreso lo más seguro posible. Y además que decidimos en un diálogo con la Secretaría de Educación que colaboraríamos con ellos para revisar cada una de las 220,000 escuelas que hay en el país, aprovechando que en activo tenemos aproximadamente a 1,800,000 trabajadores de la educación. Es una labor que inició desde el día de ayer. En eso están nuestros compañeros. Esperamos tener resultados la próxima semana porque se van a movilizar lo más rápidamente posible y plantear, solicitar, demandar de cada autoridad municipal, que es a quienes les corresponde el mantenimiento de los planteles educativos, como en la Ciudad de México a las alcaldías, que se proceda con acciones inmediatas para este efecto. Pero igual con los gobernadores de los estados acudirán los secretarios generales acompañados por integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y obviamente con el gobierno federal aquí en el diálogo permanente que tenemos con la maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación. Ha sido clarísimo el papel fundamental del magisterio desde el día 1 de la suspensión de clases por la pandemia, de cómo sin tener ninguna experiencia se tuvo que implementar las clases a distancia, los programas de estudio a través de la televisión y la radio y la internet y demás. Y siempre el magisterio ha estado en favor de lo que sea mejor, en primer lugar, para el propio alumnado, para los niños, para los alumnos, para los propios profesores, para el personal administrativo de las escuelas, para toda la comunidad escolar que incluye a los padres y a muchas otras personas. Y hasta el día de hoy, el magisterio siempre ha dicho sí, y sí, y sí, en un apoyo incondicional al gobierno. Ahora con esta reunión del fin de semana en donde acordaron seguir apoyando la intención del regreso a clases, no es la excepción, pero no será fácil y habrá que esperar a ver en qué condiciones están las escuelas que pues hace año y medio prácticamente que están, yo diría, abandonadas, ¿no? Sí, nosotros en un diagnóstico que hicimos hace un año encontramos aproximadamente un 40% de los planteles ya en condiciones, por no decir deplorables, sí vandalizadas, en condiciones de vandalización. Los delincuentes o las personas que se dedicaron a saquear los planteles se llevaron las tuberías para el agua, el cableado para electricidad, si había algún aparato electrónico, obviamente también, todo lo que tuviera cierto valor. Y cuando ya no tenían más, pues terminaron destrozando los cristales de los salones de clase, llevándose las puertas. Entonces hay que hacer un censo muy verídico, integrar una base de datos confiable, cierta, que permita establecer una estrategia de mejoramiento físico y de la infraestructura de cada edificio escolar. ¿Ahí va a participar también el magisterio en ese levantamiento? Eso es lo que va a hacer el magisterio. Okay. Los integrantes de este sindicato
nos dedicaremos a esa tarea Ujú. durante los días que vienen. ¿Hay tiempo? ¿Estamos a tiempo de volver a las clases el día 30? Estamos a tiempo para nosotros de tener un diagnóstico Ok. y también de dar un punto de vista más fundamentado, con más argumentos de cuáles sean las condiciones en que se encuentren realmente en los hechos los edificios escolares. Ujú. Pero la disposición, como bien lo decías, de la mayoría, de la inmensa mayoría de las maestras y los maestros, de los trabajadores de la educación en general, porque está también el personal de apoyo y Ujú. asistencia a la educación, es de regresar a las aulas, es de regresar a los planteles, porque es nuestra materia de trabajo. La educación pública es nuestra fuente de empleo Ujú. y no podemos permitir que sigan las escuelas cayendo en un deterioro que luego puede tener consecuencias lamentables para nosotros como trabajadores y también pues el hecho de que millones de niños, de alumnos han desertado por motivos diversos, producto de la pandemia, porque fallecieron sus padres, por ejemplo, porque perdieron el empleo, su padre Ujú. o los dos, según el caso, y pues han tenido que salir a colaborar a obtener el sustento Ujú. para su familia. Qué drama, ¿no? Es algo, sí, algo muy, muy lamentable, Sí. pero que está sucediendo y no podemos dejarlos ir. Tenemos que ir por ellos, porque eso también nos afecta. Es literalmente un rescate. Sí, 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 un rescate. Y creo que, bueno, ya lo dijiste, el magisterio siempre ha estado, aún antes de que surgiera el sindicato, del lado de las instituciones. Ujú. El magisterio apoyó a José Vasconcelos para aquella gran campaña de alfabetización hace 100 años. Ujú. Y también el magisterio estuvo presente y estuvo ahí cuando Rafael Ramírez, Simón Ramírez, adalides de la Escuela Rural Mexicana, llevaron las escuelas a todos los ejidos, a todas las comunidades rurales, a todas las pequeñas congregaciones, y fue también una gran hazaña. Ujú. Entonces, ha sido la historia de la educación en México de grandes retos, de grandes desafíos para el magisterio, y hemos salido siempre adelante, siempre han estado ahí los maestros. Y hoy estamos, me refiero a estamos porque en esto estamos todos, Así es, sin duda, están los maestros, estamos los padres de sin familia, duda. los alumnos, el gobierno, etcétera. Ahora estamos frente a un desafío, pues por lo menos similar a estos dos que ya mencionaba. Sí, sí, sin duda. Creo que esta pandemia ha venido a, pues a remover todos los esquemas que ya teníamos muy establecidos Ujú. en las diferentes sociedades del mundo, y el problema está en todos los países. Y el tema, hablando de educación en este momento que está Ujú. sobre la mesa, no es, no es el regreso a clases presenciales, sino cómo regresar a clases presenciales. Ujú. Y nosotros esperamos que se tome en cuenta algunos puntos de vista de los gobernadores de los estados, Ujú. que ya bien se decía aquí, pues tienen problemas muy serios, Ujú. problemas que se han agudizado con esta variante Delta, Ujú. que ha venido también a trastocar lo que ya venía arreglándose con la vacunación. Sí. Entonces estamos en un escenario muy complicado. ¿Se tiene una idea de qué porcentaje de alumnos desertó de las escuelas? Sí, según los datos del INEGI, en el año pasado, en el ciclo escolar pasado, al terminar el 2019-2020, estaban ausentes ya 5.200.000. Nosotros calculamos que de agosto del año pasado a este agosto del 2021, Ujú. pues seguramente ya rebasamos los 6 millones. Y bueno, pues hay que ir por ellos. Es un enorme reto. Hay que ir por ellos y son nuestra responsabilidad. ¿Cómo se puede rescatar a tantos alumnos en las condiciones en que estamos hoy? Complicadísimo. Se tendrán que buscar mil estrategias. Los Ajá. maestros son realmente
un colectivo, si se me permite el término, de héroes, Ujú. que están ahí al pie del cañón en un tiempo en que sin ganar más por trabajar más, porque no han tenido horario. Ujú. El hecho de la educación virtual hace que tengan que estar pendientes de los alumnos desde que amanece hasta altas horas de la noche, Prácticamente irse a dormir. porque, Sí, exacto, sí. porque tiene que ajustarse a los tiempos que tienen los niños. Si Ajá. hay 2 o 3 o 4 alumnos de diferentes niveles, de diferentes grados Ujú. en un hogar, pues cada quien, y hay nada más un equipo, una computadora o un celular o un televisor, entonces tienen que esperar los momentos para ajustarse a los tiempos Ujú. de las familias. Estamos platicando con el profesor Alfonso Cepeda Salas, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sobre el reto del regreso a clases presencial este fin de mes. La pandemia nos avasalló al mundo, no Sin solo a duda. México, al mundo. Así es. No sé si hay experiencias ya de regresos presenciales exitosos en otros países. Nosotros pertenecemos a una gran central de trabajadores de la educación que se integra por 170 sindicatos de 172 países. Son Ujú. más de 450 sindicatos. Y tenemos un asiento en el Consejo Central, en el Consejo Directivo Central. Ujú. Y tenemos reuniones periódicas. Bueno, en el último año y medio han sido virtuales, pero estamos al tanto de lo que sucede. Ujú. Y la verdad es que todo mundo está haciendo un esfuerzo por regresar a clases presenciales. En Europa, Ujú. con todos los problemas, pues las han ingeniado para darle ciertas modalidades al regreso presencial, que quizás sea lo mismo que tengamos que hacer aquí en México. Y lo mismo sucede hasta en Latinoamérica. Ujú. Todos los países ya hicieron un gran esfuerzo para regresar a clases presenciales. La verdad, sentimos que más allá de todos los riesgos, de las incertidumbres, de los temores, de nuestros miedos, hay que dar el paso. El shock que, que se ha dado en los estudiantes, en los niños, por el confinamiento es brutal. Sí. E igualmente nuestras compañeras maestras, nuestros compañeros maestros ya quieren estar en sus espacios de trabajo, Ujú. ya quieren estar en el Sí, frente a claro. frente, en el cara a cara Por muchas con razones. sus alumnos. Sí, claro. Y eso es algo que también perjudica en mucho la salud integral de todos. Pues suerte, más que Muchas suerte, gracias, Alejandro. éxito en este Gracias. esfuerzo enorme que hay que hacer para el regreso a clases, donde el magisterio, insisto, es pieza clave. Habremos de contribuir todos, los padres, los alumnos, por supuesto, los gobiernos, y el sindicato está poniendo su parte. Éxito para lo que viene. Muchas gracias, Alejandro. Yo nada más quisiera decir que en algunos países despidieron a maestras o a maestros cuando se vino la pandemia. Ujú. En otros les redujeron su salario. Y bueno, afortunadamente aquí en México se nos respetó el sueldo, las prestaciones. Ujú. Pudimos avanzar para entregarles plazas de base hasta este momento a 466,000 trabajadores de la educación en 2 años y 3 meses, que me parece es histórico. No había sucedido en el sindicato darle certeza laboral a tanta gente. Fuimos un grupo de prioridad para la vacunación y bueno, creo que tenemos que corresponder con el Estado mexicano. Y eso será sin duda un hecho. Ya rápidamente nos queda un minuto. En el tema de la vacunación, ¿cómo están? Se habla de que habrá necesidad de una segunda dosis de la vacuna que recibió el magisterio de Cancino. Falta todavía parte del magisterio por vacunar. ¿Cómo están? Nosotros tenemos de un 8 a un 10% que no se vacunó Mm. por diversas razones. Ujú. Ya hicimos el compromiso con el ISSSTE, con el director del ISSSTE, Mm. para que se abran módulos y que los compañeros que no se vacunaron soliciten hacerlo. Por otro lado, la controversia esta de si la vacuna
CanSino es realmente eficaz, efectiva o no. Es algo que tiene que revisarse a fondo, que tendrán que revisar las autoridades sanitarias, pero si hubiera necesidad de una segunda dosis, estamos seguros que al solicitarla tendríamos una respuesta favorable sin duda. Qué bueno, pues que así sea. Éxito nuevamente. Gracias, y gracias al profesor Alfonso Cepeda Salas, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Mantengamos la comunicación porque va a ser necesario. Sí, señor, me dio mucho gusto saludarte, Alejandro. Igualmente, gracias. Nosotros vamos a una pausa, regresamos. Estamos aquí en República H. Sofía García nos va a hablar del tema del desafuero de Mauricio Toledo. Hablaremos con la gobernadora electa de Colima. ¿Cómo van a resolver el tema? No tienen dinero para la nómina. Bueno, vamos a ver cómo le hacen. Eso y más, regresamos.